Yo creo que sí voy a hacer una mini recapitulación de lo que vimos ayer de forma pregunta random. Puedo agregar dos columnas en una celda trabajando con HTML para formatos de impresión en PDF. Pero ¿te refieres como en una tabla para el PDF? Ok, sí, de hecho, tú técnicamente puedes hacer lo que gustes en los PDFs. Obviamente funciona de forma, pues, un poquito diferente. Por ejemplo, si quisieras insertar gráficas, los PDFs, por la forma, la naturaleza en la que trabajan, pues ya es información binaria que se mete directamente ahí. Lo que tendrías que hacer, una de las formas, pues, más sencillas, MPDF, ese nunca lo he usado, creo, o te refieres a DOM PDF. MPDF. Ok, ese nunca lo he usado, no sabría decirte, pero en general se podría decir que la teoría es la misma. Lo que tendrías que hacer, pues, es simplemente crear tu formato. Si trabajaste o llegaste a checar el DOM PDF. Ok, ok. Oh, vale. Esta nunca la había usado yo directamente, ¿eh? La voy a guardar para después probarla, a ver si la metemos en alguno de los cursos. Pero sí, tú puedes meter HTML, no sé cómo trabaje pero al menos en DOM PDF casi todos los elementos y las etiquetas de HTML las puedes meter en tu PDF. Es decir, que en teoría podrías hacer una tabla como tal, como lo harías en HTML, y eso mismo va a aparecer en tu PDF. Si cambian ciertas reglas de estilo, de hecho tienes que estilar un poquitito diferente, no sé, no aceptas al 100% los estilos, pero es muy similar, entonces es muy fácil hacer pues diseños un poquito más agradables de PDFs con DOM PDF, por eso me gusta a mí en lo personal. Lo que te comentaba de las gráficas, para hacer las gráficas o insertas lo que vendría siendo eh, ya codificada la gráfica, o generas una imagen tal vez y la guardas en tu servidor o la guardas en algún otro lado y el URL es el que insertarías en tu PDF, porque como tal pues no puede generar la información directamente el PDF, tienes que tener un asset o algo por el estilo que estés insertando, pero en general se puede hacer lo que gustes. Ya si quieres después o terminando la clase más en mensaje directo o aquí en el server, me dices como qué quieres hacer y vamos hablando de eso, ¿vale? De nada, Pablo. Y pues vale, a ver, déjenme cambiar acá, full screen, vámonos. Para hacer un recap y ya meternos de lleno a lo que íbamos a hacer el día de ayer, ¿ok? Entonces, ayer en general estuvimos viendo pues prácticamente la teoría y entre plática y plática se nos fue el ratote. Pero bueno, la idea es que vamos a estar haciendo un proyecto sencillo, creando una API con PHP y VFramework para enseñarles un poquito de cómo se trabajaría ahí. No es la gran ciencia y realmente se puede aplicar a tanto al Laravel o cualquier otro framework o inclusive simplemente con puro código nativo de PHP. O sea, realmente el punto es que entiendan cómo funciona o por qué se hacen las cosas y con eso pues pueden hacer cualquier cosa, ¿vale? Entonces estuvimos viendo un poquito de la teoría, vimos lo de qué es una API. Una API es la interfaz de programación de aplicaciones, es una forma, dijimos que era una forma, una puerta de entrada para que dos aplicaciones, sin importar si están hechas en el mismo lenguaje o diferentes tecnologías, puedan comunicarse y puedan compartir información, ¿vale? Son simplemente puertas de acceso que podemos crear y que nosotros podemos controlar cuánto acceso podemos darle a la gente para que consuma los recursos, ya sea registros en nuestra base de datos, que haga acciones de nuestro servidor, como por ejemplo las APIs que hacen facturas, que generan facturas. Esos son más enfocados a servicios y no como tal de data. Entonces son puertas de acceso controladas, ¿vale? Para acceder a la información. Tenemos los beneficios que vimos, la interoperabilidad que nos permite lo que les comentaba, que sin importar la tecnología, pues podamos trabajar y mandar información entre un punto y otro, una plataforma entre una y otra, ¿vale? Tenemos la reutilización de funciones que nos proporciona ya funcionalidades listas para utilizar, que nos va a ahorrar tiempo, esfuerzo y ya a nivel comercial hablábamos de que obviamente nos ahorra dinero. Hablamos de la flexibilidad y la escalabilidad, que obviamente esto facilita la incorporación de nuevas funcionalidades o características sin afectar otras partes de nuestra implementación, porque pues no tenemos que rehacer todo, reinventar la rueda. ¿Okay? Entonces podemos estar operando o escalando nuestra API sin necesidad de estar afectando otras partes. Vamos a tener la parte también de seguridad,
porque, como les comenté, estamos controlando el acceso a los datos o la funcionalidad a nuestro gusto, a nuestras necesidades. Y vamos a tener la parte de innovación y colaboración, que obviamente esto es porque fomenta la creatividad, porque permite a nosotros los desarrolladores pues crear nuevas integraciones y soluciones pues creativas. Todo se centra en nuestra creatividad, que al final del día a los que benefician pues es a nuestro usuario final, nuestro cliente, el que utilice ya sea la API o lo que resulte de la API. Después vimos algunos ejemplos muy sencillitos. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Bienvenido otra vez, Daniel. Un saludote otra vez. Tenemos Poke API, la vimos ayer, que simplemente es una API enfocada a los datos de Pokémones, que nos va a mostrar los detalles de las especies, habilidades, movimientos y más. Y es totalmente gratuita, la pueden consultar, pueden acceder y pues probar con ella. Y vimos otro tipo de API gratuita que yo les recomendé, JSON Placeholder, que es un servicio público que lo que nos va a brindar pues es simularnos todo el proceso que para nuestros desarrollos, para nuestras aplicaciones o nuestros sistemas que estemos trabajando, nos puede dar información o data fake, que sea ficticia, pero simulando cómo funcionaría en un ambiente real con respuestas reales, información obviamente ficticia, pero una información bastante estructurada y sólida que nos puede servir para nuestro desarrollo, para que sea más fácil de trasladar a la parte ya de producción. Después vimos lo de que eran los endpoints, que simplemente son rutas específicas en nuestro servidor que van a hacer determinadas acciones. Vimos un ejemplo como una API de películas, donde podríamos tener los endpoints de películas, donde podemos cargar lo que vendría siendo todos los registros de las películas, o películas diagonal y el ID 1, 2, 3. Esto nos cargaría tal vez el detalle de una sola película, y después tendríamos tal vez el endpoint películas nueva, que nos agregaría una nueva película. Pero obviamente también vimos de las cosas más importantes, que son los verbos HTTP. Okay, que se enfocan simplemente en mencionar qué instrucción o qué acción queremos realizar, cuáles son nuestras intenciones. Es una forma de instruir al servidor con nuestra petición HTTP qué es lo que planeamos realizar. Vimos los más comunes, que viene siendo get, que es conseguir, es para pues simplemente, normalmente para cargar información. Cuando le decimos al servidor que queremos que nos muestre o nos traiga cierta información. Vimos el verbo post, que es el que normalmente utilizamos para mandar información y para agregar información, que es el que regularmente usamos para cuando iniciamos sesión, cuando nos registramos en un sitio, cuando registramos un producto, etcétera, etcétera. Entonces el post, cuando vamos a agregar información, es el verbo que utilizamos. Tenemos el verbo put, y hicieron el comentario ayer que es sobre patch, creo que sí era patch, sí, sobre patch y put, que si había diferencia, realmente no la hay dependiendo de nuestro uso que estemos dándole a cada uno. Si cada uno tiene un uso específico dentro de nuestra implementación, hay que respetarlo para que sea como estandarizado, ¿ok? Y lo utilizamos cuando vamos a actualizar un registro. Si nosotros ya estamos registrados y vamos a actualizar tal vez nuestro nombre de usuario, nuestro correo, nuestra contraseña, haríamos uso del verbo put cuando estemos al menos trabajando movimientos en la API. ¿Ok? Y tenemos el delete, que es muy directo, es borrar. Cuando queremos borrar algo o algún registro del servidor, de los recursos, lo que sea que estemos haciendo, usaríamos el verbo delete, para borrar. Después tuvimos los códigos de respuesta, bienvenidos, que estos se van a enfocar pues a indicarnos qué sucedió, si la respuesta o la acción que estamos queriendo realizar pues se realizó con éxito o si hubo algún error. Tenemos los más comunes, en este caso es el código 200, es cuando la solicitud en general fue exitosa. Tenemos el código 201, que es regularmente utilizado cuando agregamos un nuevo recurso en nuestro servidor. Esto podría ser insertar un nuevo registro a la base de datos. Después tenemos el 204, que se suele usar cuando la solicitud fue exitosa, pero que no hay contenido para devolver. ¿Ok? Después tenemos algunos ya como tal de errores, que es el 400, es generalmente el más utilizado cuando ocurre cualquier error, tal vez de que se mandó mal formateado un parámetro o ocurrió un error en general. Utilizamos el código 400 de respuesta. Después tenemos los códigos como de seguridad, que tendríamos el código 401, que es no autorizado. Y aquí lo que les hacía el comentario es que el 401 y 403 es un poquito tricky entender la diferencia, pero el 401 se enfoca a que tal vez tú tienes una credencial de acceso correcta,
pero tu rango, tu nivel, tu rol no te permite realizar la acción que estás intentando hacer, mientras que el 403 realmente no estás autorizado. ¿Ok? Entonces, cuando te den un 403 porque no tienes autorización en general, y cuando te den un 401 o ustedes den un 401 es porque sí tienes autorización o el usuario sí tiene una autorización, pero no el suficiente, el suficiente nivel como para hacer esa acción o consumir ese recurso o cargar esa información de productos, de ventas, etcétera. ¿Ok? Y tenemos después el 404, igual, comúnmente muy utilizado, que es simplemente cuando no se encuentra, cuando no hay información, la petición, no encontramos el registro en la base de datos, no existe el usuario, no existe el producto, etcétera, no existe la página. No, es muy conocido por eso. Y por último, digo, no son los únicos, hay muchos otros, pero son los más generales. Tenemos el 500, que este ya se refiere a errores de servidor. ¿Okay? Errores que puedan implicar lo que vendría siendo una falla o algún error dentro del servidor. No los podemos controlar al 100%, es lo que les comentaba, que tal vez estos no los vamos a lanzar nosotros, sino que tal vez van a ocurrir pues cuando tal vez se agotan los recursos del servidor y ya no carga la página o no se completa la petición, etcétera. ¿Vale? Después entramos a ver ahorita me estoy yendo rápido porque simplemente es un recap de lo que vimos ayer, ¿ok? Porque es prácticamente lo que estuvimos hablando. Entonces hablamos de VFramework, que es el framework que nosotros elaboramos en la academia. Está el curso donde lo creamos desde cero. Obviamente en su versión inicial porque ya ha cambiado bastante, pero es un framework que lo hicimos con la intención de simplemente facilitar nuestro contenido, nuestros cursos. Algo que pudiéramos tener de base, las bases bien cimentadas, para desde ahí crear contenido, crear sistemas y enseñarles a ustedes sin tener que estar rehaciendo todo una y otra vez. ¿Okay? Está enfocado en el modelo vista controlador, que es algo muy amigable, muy fácil de trabajar y bastante estructurado. Si ya han estado tiempo aquí con nosotros, pues ya saben a qué va este framework. Es muy sencillito de utilizar, no se compara al Laravel, pero pues para proyectos chiquitos y escalables todavía funciona bastante bien y va creciendo. Después vimos lo que es el patrón MVC. En general vimos que es un patrón o una forma de programar, ya sea aplicaciones web o sistemas web. En general es una forma de programar o de desarrollar donde separamos en 3 capas nuestra infraestructura. Tenemos la parte del modelo o model, que viene siendo la parte que maneja los datos, la lógica, toda la información que venga directamente tal vez de las bases de datos, de archivos JSON en general. La capa del modelo maneja la información, pura información. Por eso es que tenemos los modelos, que el modelo de usuarios, de productos, el modelo de reportes, etcétera, etcétera. Esta capa se enfoca a la información. Luego tenemos la capa de la vista, que está en palabras sencillas, simplemente es la interfaz gráfica, lo que ve el usuario, ¿ok? Es toda la parte visual que el usuario va a poder interactuar, ver y pues percibir visualmente. Y después tenemos el controlador que unifica ya todas las capas, es el intermediario entre el modelo y la vista. Este se encarga de procesar todo lo que haga nuestro usuario y de ahí comunicamos al modelo, si es necesario, pues que tenemos que cargar información, datos, que tenemos que cargar el producto y luego tenemos que enviárselo a la vista y actualizarla, etcétera, etcétera. Entonces todo esto se unifica y trabaja en conjunto para tener pues un sistema bastante estructurado y aislado de alguna manera en cada una de sus capas, lo que nos da el gran beneficio de que pues es flexible, es fácil de mantener y evidentemente pues si movemos una parte sobre tal vez de los modelos o movemos un poquito de las vistas, no necesariamente estamos afectando a los controladores o a los modelos. Entonces las capas están separadas, lo cual pues hace que esté más abstracta el desarrollo y no tengamos que pues moverle a todos lados para solucionar errores. Y después hablamos sobre lo que íbamos a hacer, que es lo que se supone que vamos a hacer el día de hoy. Y vamos a desarrollar una API para un catálogo de videojuegos que va a ser muy sencillito, que lo que vamos a hacer simplemente son solicitudes para cargar todo el listado de juegos, actualizarlos, borrarlos, en general obtener detalles ya sea de todos los juegos o de un solo juego. Y por último, la última acción es votar por los juegos, o sea, votar de que está bien y simplemente, no vamos a hacerlo muy complejo, ¿ok? Vimos los endpoints que vamos a tener.
que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a tener 4 para las secciones, perdón, 5 para las secciones principales, que sería el endpoint de juegos con el verbo get para cargar todos los juegos. Tenemos el endpoint juegos con la variable id, que también va a ser en verbo get, pero este va a cargar un solo registro, un solo juego. Después tenemos juegos, pero en verbo post, ya sabemos qué hace, va a agregar un nuevo juego. Tenemos después juegos con una variable id, con el verbo put, esto es para actualizar, y tenemos lo que vendría siendo el endpoint de juegos con la variable id y con el verbo delete, y esto qué hace, borrar. Y por último, vamos a tener el endpoint votar con la variable id con únicamente el verbo post. Solo es el único verbo que vamos a aceptar en ese endpoint. De ahí en fuera no se van a aceptar otros y solamente es para agregar un voto a un determinado juego. El id de ahí sería el id del juego. Y después tenemos lo de la seguridad que vamos a manejar en nuestra API. Vamos a utilizar lo que vendría siendo un Authorization Bidder con su token. Es muy estandarizado y muy común utilizarlo. De hecho, si ustedes tal vez han consumido ya APIs, tal vez estén familiarizados con este tipo de tokens que se utilizan en las cabeceras. Son tokens que vamos a mandar en las cabeceras y no vamos a mandarlos en la información que venga en el cuerpo de la petición. ¿Ok? Entonces, ya después empezamos a trabajar, que es lo que vamos a hacer ahorita. Estas clases, esta clase de ayer y de hoy, en teoría van a estar juntas, van a estar disponibles en la academia directamente, de forma gratuita para los que hayan comprado lo que es el pack full stack. De todos modos van a estar tal vez en YouTube más adelante, tal vez la mitad, ya vamos a ver, ¿vale? Pero van a estar disponibles por si tienen que hacer cualquier otra cosa, sepan que va a estar ahí y si ya tienen el pack, pues van a tenerlas disponibles. Y bueno, antes de que me meta, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo por el estilo? Antes de que empecemos ahora sí a darle a toda la parte de la API. Yo no tengo nada, Roberto, podemos continuar por mí. Ok, George, gracias, gracias. ¿De los demás? ¿Alguna duda, alguna pregunta?